Democracia en 20. Declaro formalmente el inicio del proceso local extraordinario 2024-2025. La democracia es hoy. La importancia de este proceso radica en la renovación del 50% de un poder en el cual recae la función de impartir justicia. Democracia en 20. Diálogos que construyen ciudadanía. Diálogos que construyen ciudadanía. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Democracia en 20, diálogos que construyen ciudadanía, y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, lo que es la participación ciudadana en los procesos electorales, pero principalmente vamos a hablar del pasado y reciente proceso electoral del Poder Judicial. Y para ello tenemos a la consejera electoral, a la licenciada Ángela Guadalupe Araujo Segura. Bienvenida a este podcast. Muchas gracias, Quique. Estoy aquí muy contenta de poder compartir contigo este espacio. Agradezco mucho la invitación y, por supuesto, a todo el equipo de comunicación social del IEPC Tabasco por estos esfuerzos tan maravillosos que se hacen para tener contacto con la ciudadanía con estos temas que son fundamentales. Muchas gracias, consejera. Y sí, efectivamente, pues este medio es para que la ciudadanía esté enterada de todo lo concerniente a las elecciones, a los procesos electorales. Y bueno, tocando y entrando de lleno ya en materia, el pasado reciente, vamos a decirlo de alguna manera, tuvimos el proceso electoral del Poder Judicial. Sabemos que la participación ciudadana fue un aproximado del 14%, ¿sí? Entonces, que para una experiencia de procesos electorales anteriores fue demasiado baja. Entonces, esta cifra, ¿qué podemos hablar sobre este 14% de participación, licenciado? Sí, fíjate que ya lo comentaste. Si nosotros ponemos en contexto las otras elecciones de los otros poderes, efectivamente es una cifra pues poco deseable, ¿no? Tenemos que poner el énfasis en qué fue lo que se eligió. Fue uno de los 3 poderes que constituyen al Estado. Recordemos que el Poder Ejecutivo, que es cuando elegimos gubernatura, pues tenemos más o menos una participación del 60%. El Poder Legislativo, que es cuando elegimos diputaciones, también alcanzamos un 40-45%. Y para ser el Poder Judicial, el tercer poder, que por primera vez se eligió por voto popular, un 14.3% más o menos, pues sí es una cifra pues no tan deseable, no tan adecuada, que valdría la pena analizar y mejorar en el próximo proceso que viene. ¿Y qué podríamos decir? O sea, ¿en qué, vamos a decirlo de alguna manera, en qué falló o cuál sería su experiencia sobre este proceso electoral y cuáles serían las áreas de oportunidad, ¿no? Dado este fenómeno que sucede? Claro. Fíjate que vale mucho la pena que las autoridades que tuvimos que ver con esta elección, tanto en la implementación como en la creación, nos sentemos a hacer un análisis. A pesar de que algunas de las causas que yo te pudiera mencionar, que son multifactoriales, no recaen sobre nosotros como autoridad electoral, digamos, cambiarlas, sí recae lo que es una introspección y poner sobre todo el tema sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las principales causas, para empezar, la novedad, ¿no? Como te decía, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, estamos acostumbrados, nacimos sabiendo que esto se elige por voto popular, así es. Pero Poder Judicial esta vez, pues fue algo totalmente novedoso. Entonces, quizá a la ciudadanía le faltó un poco de tiempo para relacionarse con el tema, quizá el tema fue muy técnico para ellos todavía. Entonces, tenemos el área de oportunidad de aprovechar este tiempo que nos queda para el siguiente proceso para seguir familiarizando la información con la ciudadanía sobre qué hace el Poder Judicial, cómo se estructura, de qué se tratan estos cargos que vamos a elegir. Entonces, ahí viene también otra de las posibles causas que, bueno, te podría yo decir a título personal, la gran cantidad de puestos a elegir y por ende la gran cantidad de candidaturas que tuvimos a la mano, ¿no? Esto nos trajo un primer gran reto que fue la elaboración de la boleta, ¿no? Que como todos saben, tú sabes, que fue el primer gran reto para nosotros, poner todas esas candidaturas y esos puestos en una boleta, presentárselas al ciudadano, a la ciudadana, y obviamente tener ellos en sus manos una boleta muy diferente a la que están acostumbrados ellos a utilizar. A algunas personas les fue muy bien con el sistema de los recuadros y los números, digamos, le agarraron la onda rápido, ¿no? Sí. Pero otras personas quizá no tanto. Entonces esa pudo también ser
pues un desánimo por ahí de que la ciudadanía no se animara a participar en esta ocasión. También te podría yo mencionar el tiempo que tuvieron las candidaturas en campaña. Tal vez también no fue suficiente, tal vez el recurso que ellos tuvieron, que en este caso se les dieron solo medios digitales. Y tú sabes que en las elecciones que estamos acostumbrados a ver, pues se les dan medios de comunicación, espacio en medios, radio, televisión, medios convencionales, ¿no? Por así decirlo, donde la gente tiene más acceso tal vez. Y los medios digitales, a pesar de que quizá puedan tener más alcance también para cierta parte de la población, pues no estamos tampoco tan acostumbrados. A algunas candidaturas se les hizo bien utilizar los medios digitales y a otras no tanto también, eso hay que decirlo. Entonces, este tiempo quizá no fue suficiente, quizá los recursos también, recordemos que ellos utilizaron sus propios recursos, no tuvieron financiamiento público. También este esquema también pudo ser tal vez una limitante para que ellos llegaran a toda la ciudadanía votante, ¿no? Licenciada, hablamos de participación ciudadana, pero creo que la definición como tal no es únicamente en el ámbito electoral, no es nada más, considero, el ir a votar el día de la jornada electoral. Creo que la participación ciudadana encierra muchas cuestiones. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre esta situación de la participación ciudadana o qué es la participación ciudadana? Efectivamente, el análisis que haces es correcto. Cuando hablamos de participación ciudadana, por lo general pensamos en estas cifras, como la que hablamos anteriormente, de las personas que fueron a votar a un evento, ¿no? En este caso, a una jornada electoral, a una jornada de consulta popular o de revocación de mandato. Son eventos que nos dan una cifra, un número, ¿no? Cuántas personas salieron, quién ganó, quién perdió. Pero efectivamente no es la única forma de participación ciudadana. La participación ciudadana es más compleja y debe ser más estructural. Se trata de todo acto o disposición que tenga la ciudadanía para involucrarse en los asuntos públicos. ¿Cuáles son los asuntos públicos? Los que nos afectan de una u otra manera en algún momento de nuestras vidas, a todas y a todos. Estoy hablando de seguridad, salud, educación, medio ambiente, distribución de los recursos, derechos, obligaciones, tanto en individual como en colectivo. Todos estos son temas que son públicos y debemos tomarlos como tal. Entonces, cuando nosotros nos interesamos, participamos de la manera más sencilla. Puede ser, para empezar, con informarnos de estos temas, ¿no? ¿En qué estado se encuentran estos temas? Pero después puede ser opinar, cuestionar, proponer o irnos directamente a una acción, como puede ser sembrar un árbol, como puede ser esterilizar a un perrito de la calle o asociarnos ya con otras personas que persigan una misma causa, que trabajen por un mismo fin. Todo eso es participación ciudadana y es valiosísima. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no participamos, no? Lo que hacemos es que nos hacemos a un lado y dejamos que otras personas tomen las decisiones. Entonces, cuando participamos, cooperamos para una cultura de la transparencia, para empezar de la vigilancia de nuestras autoridades, ¿no? Que ellos estén haciendo bien las cosas y estén trabajando para nosotros, porque de eso se trata. Entonces, rendición de cuentas también es algo muy importante dentro de esta participación ciudadana y lo que nosotros pedimos como democracia. Entonces, aquí pudiéramos caer en esta fantasía de la neutralidad política, ¿no? Muchas personas pueden sentir que están bien si no participan, ¿no? Porque dicen, yo no sé de estos temas, ni me informo, ni me importa, yo vivo mi vida, estoy en mis cosas y no le hago daño a nadie y no opino, ¿no? Pero en realidad esto es una fantasía. ¿Por qué? Porque el hecho de ponerte en una neutralidad política es una posición como tal. ¿Y cuál es esa posición? El que otro venga y tome las decisiones. Y así no garantizamos que las decisiones que se tomen sean para el bien común, sino que corremos el riesgo de que estas decisiones beneficien solamente a unos cuantos. Por eso es la importancia de la participación ciudadana en sí. Lo que te quiero decir es el pilar de la democracia, la esencia de la democracia. ¿Cómo se involucra el pueblo en las decisiones? Participando. Claro. Y yo inclusive pudiera decir que a lo mejor el beneficio no es para todos e inclusive pudiera en algún momento quizás perjudicar algún derecho quizás que yo tenga de alguna manera, de decir, pero ¿por qué están sucediendo este tipo de situaciones? Bueno, tuviste la oportunidad a lo mejor de levantar la voz y de poder decir o de expresar cuál era la mejor manera para hacer las cosas, como una opinión más, ¿no? Pero sin embargo,
nos quedamos en esa neutralidad, como usted bien dice, y de repente pueden hasta llegar a afectar, ¿no? Exactamente. Lo has dicho muy bien. Hay beneficiados y perjudicados de esta neutralidad. No pensemos, por eso digo que es una ilusión, porque pensamos que no hacemos daño a nadie. Pero en realidad, si te pones a pensar, sí hay beneficiados. ¿Quiénes son esos beneficiados? Los grupos que están esperando precisamente que nadie participe, que nadie opine, que nadie se meta para tomar ciertas decisiones. ¿Y quiénes son los perjudicados? Al final de cuentas, todas y todos los demás que sí queremos participar, que sí queremos actuar y no tenemos esa fuerza colectiva, porque las personas pues están en la neutralidad. Bien, hablamos también, queremos tocar este tema que también lo tenemos aquí ya prácticamente en la puerta, que es la reforma electoral, ¿sí? Hace unos días se acaba de hacer ese anuncio de una posible reforma electoral y que viene el proceso de las charlas, las pláticas y se formó un comité, ¿sí? Para esta reforma electoral. ¿Cómo ve esta situación, consejera? Fíjate que efectivamente es un tema en el que considero que la ciudadanía es fundamental que se interese y fundamental que participe. Tanto así que la misma presidenta Claudia Sheinbaum en sus comunicaciones oficiales ya dijo que uno de los objetivos de este comité es llamar al pueblo a opinar. Entonces nos están preguntando, nos van a preguntar qué opinamos y es muy importante porque también nos está dando una responsabilidad muy grande y esa responsabilidad es la de emitir una opinión realmente formada, ¿no? Realmente informada, con un criterio válido. Entonces es fundamental, yo le diría a la ciudadanía que participemos sin duda, porque definitivamente esto va a construir una mejor reforma electoral. Por algo la presidenta lo está abriendo a este tema y es un tema importante porque cambia las reglas del juego electoral. Cambia las reglas del juego de cómo acceden las personas al poder. Son esas personas que nos gobiernan. Entonces, por eso es sumamente importante que nos interesemos en este tema. Y ese es un claro ejemplo de lo que hablaba de que la participación ciudadana no es nada más se restringe a lo que es votar en una jornada electoral. Esta es una forma de participación y sobre todo muy importante que va a suceder ahorita, ¿no? Totalmente. Mira, aquí te quiero hablar, por ejemplo, de qué manera podemos informarnos, ¿no? Porque ahorita te hablo de que construyamos una opinión informada al respecto, pero ¿cómo, no? Bueno, ¿y dónde investigo? ¿Qué hago? Mira, un medio que yo te podría decir, el Instituto Nacional Electoral ha emitido desde hace mucho tiempo unos cuadernillos de divulgación científica con todos estos temas y están muy padres porque son pequeños, son ligeros y con un lenguaje que hasta un chico de secundaria los puede leer y puede entender estos temas que son muy, muy complejos, ¿no? Pero lo hacen con un lenguaje muy digerible, de eso se trata la divulgación científica, esa es una opción. Otra opción, por ejemplo, las páginas de las universidades, por ejemplo, la UNAM, la UAM, la Universidad de Nuevo León, la Universidad de Tuxtla, que tienen sus divisiones de ciencias políticas y sociales. Ahí los investigadores escriben sus artículos, sus opiniones, y no son opiniones pues nada más que les salen, ¿no? de su cabecita, sino que son gente que lleva años estudiando este tema y es resultado de su trabajo lo que ellos escriben y nosotros podemos leer ahí. Otra opción también podría ser las páginas de los mismos institutos electorales. Recordemos que en cada estado hay un instituto electoral, como aquí en Tabasco, el IEPC Tabasco, y algunos estados tienen revistas científicas en donde expertos en el tema también escriben artículos y ahí puedes encontrar una gran variedad de temas. Ok, muy bien. Pues como es importante la participación y ahorita usted nos acaba de dar una serie de libros o de fuentes de información, para poder estar a la altura de poder participar. ¿De qué otra manera también nos podemos informar? Sabemos que existen los cuadernillos, pero por decir, la ciudadanía que no es que no le guste, pero a lo mejor se le puede complicar un poco el lenguaje electoral. Pero por decir, a ver, usted, ¿qué nos podría decir si un ciudadano de a pie, qué es lo que medularmente debe de saber para poder participar? Mira, antes de contestar tu pregunta, se me viene a la mente otro tip ahorita que mencionaste, que quizá la ciudadanía luego tiene poco tiempo, ¿no? De meterse, leer un librito, por más pequeño que sea.
Pero ahorita tenemos unas herramientas muy, muy padres que es la inteligencia artificial. Y ahorita, por ejemplo, todo le podemos consultar a la inteligencia, le podemos pedir que actúe como un catedrático, como un analista político, como un experto en el tema y decirnos incluso de qué fuentes agarrar la información para que nos desglose, por ejemplo, la historia política electoral de México, ¿no? Entonces, empezar a estudiar esa historia, no mucho, los últimos 100 años. Aunque pareciera mucho, pero no, en los últimos 100 años yo te puedo decir, han habido, por decir, 5 momentos importantes, ¿no? No es que vayamos a estudiar 100 años de historia, pero específicamente de la historia político-electoral, cómo hemos venido avanzando hasta este lugar en donde estamos, qué reformas han habido, quiénes las han promovido, cómo llegamos hasta aquí. Yo creo que conocer ese contexto puede ser un buen punto de arranque. Otros temas que versan sobre la reforma, ya lo dijo también la presidenta y que nos pueden preguntar, es por ejemplo, el financiamiento público a los partidos políticos, ¿no? Podemos consultar, por ejemplo, cuál es el esquema actual, que sabemos que hay financiamiento público y privado, pero podemos hacer una comparativa con otros países, qué financiamientos o tipos de financiamientos utilizan ellos, qué ventajas y desventajas tienen estos modelos, eso también puede ser un buen punto de partida. Otro tema muy importante que se está discutiendo es las diputaciones de representación proporcional o los famosos pluris, ¿no? También le podemos preguntar a la inteligencia o investigar de qué se tratan estas figuras, también la historia, cómo han llegado hasta ahí estas figuras, quiénes las han promovido, cómo han beneficiado, cómo han perjudicado o qué otras alternativas podríamos tener a estas figuras. Eso también es otro tema. Y por último, también un tema muy importante, las autoridades electorales. Es otro tema que se va a discutir. El Instituto Nacional Electoral, cuál ha sido su historia, cuál es la estructura actual, cuáles son las funciones que tiene. Le podemos hacer también una comparativa, vuelvo a lo mismo con otros países, otros institutos de otros países y también otras autoridades electorales que somos nosotros, los organismos públicos electorales locales, cuáles son las funciones que tenemos ya en el esquema global, ¿no? Porque a nivel local tenemos unas responsabilidades, unas atribuciones muy locales para cada estado, por eso cada estado tiene su instituto, pero también ya a nivel del sistema electoral federal jugamos un papel, ¿no? Sí. Entonces, investigar todo esto podría ser un muy buen punto de partida para empezar a construir una opinión realmente informada. Pues bien, ciudadanía, esta es la información. Ahí tenemos pues una buena oportunidad para que participamos de manera activa en estas pláticas que van a haber sobre la reforma electoral. Yo creo que es importante de que todos y cada uno de nosotros participemos de la mejor manera, pero como lo dijo la consejera, de manera informada. Consejera, el tiempo se nos ha terminado. ¿Algo más que nos quiera agregar, por favor? Pues nada más agradecerte y dejar mucho en la mente de la ciudadanía que la participación ciudadana, como bien dices, no es nada más ir a votar, no es nada más participar en un evento o ahorita se nos van a hacer estas consultas de este tema tan importante, pero debe ser una cultura, un hábito que debemos tener siempre para poder fortalecer nuestra democracia y construir el país, el Estado que tanto añoramos. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Recuerden que nos encontramos en nuestras redes sociales como IEPC Tabasco. Esta entrevista y otras más las encuentran a través de nuestras redes sociales. Nos encontramos como IEPC Tabasco y esta es una producción de la Unidad de Comunicación Social del IEPC Tabasco. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.